Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de ciencias sociales. Un gusto poder iniciar esta nueva actividad, esta nueva unidad con todos ustedes. Bienvenidos. Buenas noches, Lice. Buenas noches, Lisen. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Licen, buenas noches. ¿Cómo están, compañeritos? Un gusto saludarles. Muy buenas noches. Bienvenidos a la clase correspondientes a la materia de ciencias sociales. Un gusto poder compartir las actividades que se Buenas tienen noches, licenciado. planificadas. ¿Cómo está, Lady? Muy buenas noches. Un gusto saludarle. Bienvenidos al desarrollo de la clase y vamos a iniciar esta primera clase hablando justamente sobre Ecuador, democracia y derechos humanos, un tema bastante importante dentro del desarrollo de nuestro país. Prácticamente son las estructuras democráticas, las estructuras políticas en las cuales se sustentan todas las libertades que tenemos nosotros y también los derechos que nos asisten como ciudadanos. Y a continuación vamos a ver los valores democráticos, pero es importante identificar y saber qué es democracia. La democracia es un sistema de gobierno iniciado por los griegos en el siglo V antes de Cristo. Eso quiere decir que la democracia se remonta casi a los inicios mismos de la humanidad y que ha llegado hasta nuestros días como un modelo ideal de construir en el que el poder radica en el pueblo. En el pueblo es el mandante. Por eso ustedes habrán escuchado cuando estamos en un tiempo de elecciones, cuando estamos en este proceso de sufragio dice, hay que respetar la voz del pueblo, porque la voz del pueblo es la voz de Dios. De allí viene su nombre Demos, que significa pueblo, y Kratos, que significa gobierno. Al ser el pueblo el que gobierna, instaura una política favorable a sus intereses y necesidades. El pueblo es el que tiene la potestad de nombrar a sus mandatarios, dar seguimiento y control a su gestión o destituirlos. Además, participa públicamente en la toma de decisiones. Esas son las actividades en cuanto a esta primera etapa, como obviamente nosotros le definimos qué es el término democracia. Pero la democracia no solo es una forma de gobierno, sino una forma de vida en la que los derechos de todas las personas se respetan sin distinción de su condición étnica, etaria, de género o de procedencia, porque reconocen a todas las personas como iguales ante la ley. Esto motiva a que las relaciones entre las personas sean horizontales, entre iguales y no verticales, es decir, entre superiores e inferiores. Las decisiones deben tomarse en consenso mediante un diálogo en que los diversos grupos sociales expongan sus puntos de vista y también sus intereses y, por qué no hablar también de sus necesidades. Aunque es la mayoría la que decide, no por ello se pierde de vista el respeto y la consideración de la posición de la minoría. Entonces, siempre todos tienen que tener un proceso de participación e inclusión en todo este proceso. Los principios que están presentes en el régimen democrático ecuatoriano justamente son, primero, el respeto, la libertad, la tolerancia, la participación, la igualdad, el consenso, la justicia, la pluralidad, la multiculturalidad, la responsabilidad, la solidaridad y la fraternidad. Esos son los principios sobre los cuales se asienta el proceso democrático en nuestro Ecuador. Y a continuación justamente vamos a ver los fundamentos de la democracia. Cuando hablamos de fundamentos de la democracia, prácticamente son la parte fundamental, como es la constitución, la separación de poderes y la participación ciudadana. Cuando hablamos de esas tres estructuras, estamos hablando que se desarrolla un Estado democrático, se aplica un Estado democrático en el cual se respetan las decisiones de todos y todas. Cuando hablamos de la Constitución establece la estructura del territorio, los derechos y los deberes de los ciudadanos y el sistema de gobierno que se va a aplicar en un determinado país. La separación de poderes es fundamental. En todo Estado moderno existen tres órganos o funciones independientes entre sí para evitar que una persona pueda acaparar todo el poder.
Y obviamente los tres poderes del Estado son ejecutivo, representados en este caso por el presidente de la República, el legislativo, en este caso nosotros tenemos la Asamblea Nacional, y el judicial por las fiscalías y toda la estructura judicial, incluido la policía. Pero en nuestro Ecuador, nosotros no solamente tenemos estos tres poderes, sino tenemos dos adicionales, que es el Consejo Nacional Electoral y también el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En este sentido, a partir de la Constitución del 2008, nosotros tenemos cinco poderes. Cada uno, obviamente, ellos aplican este proceso de separación de poderes. ¿Qué implica esta separación de poderes? Que no ninguno de estas dos o de estas cinco, en este caso aquí en el Ecuador, obviamente pueden tener injerencia en las decisiones de otros. Por ejemplo, el Ejecutivo no puede inferir en decisiones tomadas por el Legislativo. El legislativo igual no puede tener injerencia sobre las decisiones judiciales o también del nivel ejecutivo y así sucesivamente. Cada uno funciona de forma independiente, tiene pues, posiciones y decisiones independientes que no tienen nada que ver unas con otras. Y por último, la participación ciudadana. Es importante que todos y todos los ciudadanos participen en todos los procesos de interés nacional, pues este se basa en el principio de la soberanía del pueblo. Todos los ciudadanos mayores de 16 años pueden elegir a sus representantes que se agrupan en partidos políticos o también en este caso acá también tenemos movimientos políticos. Entonces ahí, obviamente, ¿qué es lo que hace este poder de participación ciudadana? Permite que todos y todas, obviamente, participemos en todos estos procesos democráticos, toma de decisiones importantes que se tengan que aplicar dentro del territorio nacional. La participación ciudadana justamente desarrollamos hace un par de semanas atrás, cuando se aplicó la consulta popular. Ahí obviamente tuvimos la oportunidad de participar como ciudadanos. Y dentro de estas categorías vamos a hablar justamente sobre la Constitución de la República, cómo está constituido nuestra Constitución. Recordemos que la Constitución es una ley suprema, sobre ella no existe ningún o ninguna otra ley. No puede haber, por ejemplo, el Código Civil, el Código Penal, el Código Laboral. Ninguna de estas leyes, ni las existentes, obviamente pueden estar por encima de lo establecido en la Constitución de la República. En este sentido, la Constitución es el documento legal más importante que rige la vida de un país. También se la denomina Carta Magna y contiene el modelo de país que queremos construir. La última constitución fue aprobada a través de un referéndum por toda la población y está constituida por 444 artículos, de los cuales se establecen los elementos del Estado, los derechos ciudadanos, las garantías constitucionales, la organización del Estado y el régimen del buen vivir o summa causa, y que es obviamente uno de los tratados ancestrales que se ha incorporado en la Constitución. ¿Qué es el summa causa? Y su traducción facilito es el buen vivir, un camino a seguir. Pero ¿cómo se lo aplica? ¿Cuáles son las estrategias en cuanto a este precepto ancestral que es el summa causa? La Constitución plantea un gran desafío que es el alcanzar el buen vivir o summa causa, que es prácticamente es el estado de plenitud y armonía que se logra a través de la satisfacción de las necesidades básicas y la de la consecución de una vida y muerte digna, una convivencia amorosa y en paz con las otras personas y la naturaleza, el ejercicio de la libertad y la valoración de los unos a los otros como diversos pero iguales. Esa es la característica fundamental. El Estado y la Constitución, el Estado a través de las leyes, las políticas públicas, los bienes y los servicios debe garantizar y hacer efectivo el buen vivir y todos los derechos consagrados en la Carta Magna o Constitución. La Constitución reconoce la división de los poderes entre función legislativa, ejecutiva, judicial, la electoral, la de transparencia y control social. Ahí tenemos los cinco poderes del Estado que tiene nuestro Estado y que están establecidas en la Constitución del Estado. En el tema judicial es importante señalar que por primera vez en la historia del país, el Estado establece la convivencia de dos sistemas de justicia, la justicia ordinaria y la justicia indígena.
bastante polémico cómo funcionan estas dos justicias, pero hay que tener mucha consideración en esta parte. Entonces ya sabemos que en el sistema judicial es importante señalar que por primera vez en la historia de nuestro país, el Estado establece la convivencia de dos sistemas de justicia. La justicia ordinaria, obviamente la que está constituida por las fiscalías, por los juzgados, y la justicia indígena que se aplica directamente en todos los territorios ancestrales, los territorios de los pueblos indígenas, las cuales estas dos deben coexistir de forma respetuosa, armónica y coordinada en el marco del respeto a los derechos humanos. Eso quiere decir que en ninguna de las dos leyes puede haber penas capitales como muerte. Entonces, tienen que respetar los derechos humanos en todos sus niveles. A nivel económico, la Constitución propone un régimen de desarrollo que busca mejorar la calidad de vida de la población a partir de un modelo económico justo y solidario en el que se distribuyan equitativamente los beneficios económicos y en el que se preserve a la naturaleza. Fundamental esta última parte que tiene que preservarse al 100% la naturaleza, pues ahí se aplica el summa causa, el equilibrio entre la naturaleza y el ser humano. Eso en cuanto a esta determinación del Estado y la Constitución. El Estado y gobierno, vamos a ver en qué consisten estas dos determinaciones. El Estado es una forma de organización social creada en un espacio geográfico determinado, compuesta por un conjunto de instituciones públicas que tienen el poder de organizar la vida económica, social y política de una sociedad a través de un marco jurídico determinado, protegiendo su soberanía y haciendo uso de la fuerza de ser necesario. Esto en relación al Estado. En cuanto a las instancias de gobierno, el Estado ecuatoriano se encuentra organizado territorialmente en regiones, provincias, cantones y parroquias. Las provincias están organizadas por los GATS, estos son gobiernos autónomos descentralizados. Estos pueden ser provinciales, conocidos como consejos provinciales anteriormente. Los cantonales están organizados en GATS locales, conocidos como municipios, y las parroquias en GATS parroquiales, conocidos antes como juntas parroquiales. Estas instituciones, al igual que el Estado Nacional, requieren ser administradas por un gobierno electo de manera democrática. Eso quiere decir que no son los famosos puestos políticos que ustedes habrán escuchado, como es el caso de los gobernadores, por ejemplo. Ellos no son electos por el pueblo. Ellos les pone directamente el ejecutivo. El gobierno es quien les pone en esos sectores. Pero cuando hablamos del GAT, de los GATs, tanto GATs provinciales, GATs municipales, GATs parroquiales, ellos tienen que ser electos por el pueblo a través del voto, del derecho a la participación y a la aplicación de la democracia. Esto en cuanto a las instancias de gobierno. En relación a las funciones del Estado, vamos a ver cuáles son las estructuras y las funciones del Estado en las cuales obviamente se encuentra establecido el funcionamiento, el organigrama y funcionamiento de nuestro Estado ecuatoriano. Y tenemos las funciones y tenemos los tipos de funciones que tienen. Cuando hablamos de la función ejecutiva, es dirigida por el gobierno a través de los ministerios y demás instituciones pertenecientes al gobierno central. Su función es emitir las políticas públicas que rigen la vida de un país. Cuando hablamos de la función legislativa, esta está conformada por la Asamblea Nacional. Su función es elaborar y aprobar leyes, normas y demás regulaciones para la vida de un país. Así es que, por favor, ustedes que por ahí existen algunos avivatos que dicen que yo trabajo en la Asamblea Nacional, yo les puedo dar empleo, yo les puedo dar trabajo, ellos no están, o en muchas de las poblaciones, también de las poblaciones indígenas, van y dicen, yo soy de la Asamblea Nacional y les voy a hacer obras, voy a hacer carreteras, voy a hacer un plan de vivienda, no pueden ellos hacer nada de eso porque la Asamblea Nacional, su función principal es elaborar y aprobar leyes. Esa es la determinación fundamental de la Asamblea, crear normas y demás regulaciones jurídicas para la vida de un país. Son ellos quienes hacen todo este proceso.
En relación a la función judicial, esta comprende el sistema ordinario de justicia con sus diferentes instituciones, tales como los juzgados, la Fiscalía y la Policía Nacional, como les mencioné anteriormente. La función electoral es integrado por el Consejo Nacional Electoral, en sus siglas CNE, y el Tribunal Contencioso Electoral, TCE, que se encarga de la organización, dirección y ejecución de los procesos electorales del país. Y por último, tenemos la función de transparencia y control social. Está integrada por la Contraloría General del Estado, en sus siglas CGE, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, CPSCS, las superintendencias de bancos y de compañías y la Defensoría del Pueblo. Su función es controlar el funcionamiento de las entidades del sector público y el sector privado, promover la participación ciudadana y combatir la corrupción. Esas son las funciones en cuanto a las estructuras que tiene nuestro Estado, las estructuras políticas administrativas de nuestro Estado. O sea, prácticamente son las funciones del Estado, la función ejecutiva, la legislativa, judicial, electoral, de transparencia y control social. Aquí tenemos los 5 poderes del Estado que obviamente tiene en la actualidad el Ecuador. Todos ellos obviamente permiten que nuestro Estado y sobre todo ustedes y nosotros, todos incluidos, los ciudadanos tengamos deberes, tengamos derechos y obviamente se creen normas las cuales debamos nosotros respetar para tener una sociedad estructural, una sociedad organizada en la que no exista ningún tipo de violaciones a los derechos entre ciudadanos. Y dentro de estas características vamos a hablar sobre el ejercicio de la ciudadanía. Pero, ¿qué es la ciudadanía? El concepto de ciudadanía surgió en la antigua Grecia hacia el siglo V a.C., al igual que el concepto de la democracia. Este término fue retomado en Francia durante el siglo XVIII. En primer lugar, para referirse a las personas que vivían en las ciudades y luego en la Proclamación de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en el año de 1789. Hoy la palabra ciudadano hace referencia a las personas que hacen y viven en un determinado territorio y que tienen como característica común su pertenencia a ese espacio organizado, como puede ser un país donde adquieren derechos, pero también obligaciones. En cuanto a la evolución histórica del concepto de ciudadanía, antes la ciudadanía era una condición exclusiva para ciertas personas. Por ejemplo, la Constitución ecuatoriana de 1830 establecía lo siguiente en el artículo número 12, el cual determinaba que para entrar en goce de los derechos de ciudadanía se requería, en primera instancia, ser casado o mayor de 22 años. Si no tenían esas dos características o cumplían alguno de ellos, no eran considerados ciudadanos. Tener una propiedad raíz, valor libre de 300 pesos o ejercer alguna profesión o industria útil. Para aquella época que la mayoría de la población no podía acceder a la educación, prácticamente ninguno podía ser considerado ciudadano. Como dentro de estas características, obviamente también pues se puede mencionar que estas personas obviamente podían también considerarse obviamente dentro de los conceptos de sujeción a otras personas, como sirviente doméstico, también jornalero. Y por último, la que obviamente bloqueaba todo proceso de inclusión de todos los ciudadanos es saber leer y escribir. Vuelvo y repito, para aquella época, para 1830, la primera constitución del Estado, un país, una población que prácticamente salió de la guerra de liberación del dominio español, prácticamente nadie sabía leer ni escribir. Ni siquiera los mismos españoles que llegaron a suelo americano siquiera sabían leer y escribir. Peor, obviamente que acá, una vez que consolidaron el dominio español, prácticamente prohibieron que las personas accedan a la educación. Por lo tanto, quedaban fuera las mujeres, los niños, las niñas, los indígenas, los afrodescendientes, los extranjeros y también los pobres. En cambio,
La Constitución actual reconoce como ciudadanos y ciudadanas a todas las personas nacidas en el Ecuador, sin distinción de sexo, edad, etnia, cultura, residencia o condición económica. Los extranjeros que viven en Ecuador, aunque no son ciudadanos ecuatorianos, tienen los mismos derechos y deberes. Si lo desean, pueden adquirir la nacionalidad ecuatoriana sin perder la de su país de origen. Es decir, pueden tener una doble nacionalidad y esta doble nacionalidad nosotros ya la iremos analizando en los siguientes, en las siguientes clases. Ya iremos, obviamente, topando justamente este tema bastante importante en relación a la doble ciudadanía. En este sentido, también vamos a hablar sobre la ciudadanía responsable. Todos los ciudadanos, todos nosotros debemos ser respetuosos de las leyes, debemos cumplir con las obligaciones que emanan todas las estructuras, obviamente, del Estado y todas las estructuras, obviamente, que el Estado ha incorporado para que funcione la sociedad como tal. Cuando hablamos de una ciudadanía responsable, significa el cumplimiento de todas las estructuras jurídicas jurídicas y administrativas que el Estado ha interpuesto para que cumplamos como ciudadanos. La ciudadanía es más que un documento de identidad que otorga derechos. Ser ciudadano ecuatoriano implica el cumplimiento de leyes, lo que significa ejercer una ciudadanía responsable, que respeta a los demás, que están en la misma condición de ciudadanos y también de seres humanos dentro de un determinado territorio. Hay que analizar también el tema de ciudadanía e integración regional. Es un tema bastante importante. Nosotros no estamos solos en el continente, tenemos otros países y cada uno de ellos, sus ciudadanos, prácticamente estamos hermanados por un mismo idioma, por algunas costumbres que se replican en otros estados, por cultura, por gastronomía y otras actividades más. Cuando hablamos de ciudadanía e integración regional, justamente hablamos de todos los pueblos y nacionalidades a nivel de todo nuestro territorio del continente sudamericano. Dentro de estas características, Ecuador es un país que promueve el buen vivir como marco transversal en sus cuerpos legales, leyes, ordenanzas, mandatos, entre otros. Dentro del Plan Nacional del Buen Vivir existen 12 objetivos que buscan originar una ciudadanía integradora que permita la participación en procesos de unificación, tanto nacional como internacional. En este sentido, Ecuador plantea que a partir del masivo flujo migratorio desde el país a inicios del siglo XX es necesario crear políticas que permitan reintegrar al migrante en la sociedad. Es así que dentro de los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir, el objetivo número 2 busca auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial en la diversidad. De esta forma, el objetivo 2.7 se estructurará, el cual determina que garantiza la protección y fomenta la inclusión económica y social de las personas en situación de movilidad humana, así como de sus diversos tipos de familias. Es decir, que busca, entre otras cosas, el generar a partir de estos procesos migratorios una ciudadanía integradora, tanto nacional, regional y también internacional. Es por eso que muchos de los ciudadanos extranjeros, al tener conocimiento de todos estos decretos, de todas estas leyes, obviamente ellos buscan el cumplimiento de estas determinaciones y obviamente tienen derechos. Muchas veces dicen, bueno, pero ¿cómo si el nacional no tiene determinados privilegios, pero el migrante sí los tiene? Entonces justamente es por esta determinación, por la integración regional de todos los ciudadanos a nivel de todos los países. Y esto no solamente sucede en nuestro país. Esto sucede en todos los países que están interrelacionados, están integrados en la comunidad andina. Cuando hablamos de ciudadanía universal, en este último tema, vamos a ver qué es la ciudadanía universal.
Este concepto aparece en la Declaratoria de los Derechos Humanos en el año de 1948, que establece que se deben respetar los derechos que tienen toda persona por el simple hecho de ser un ser humano, más allá de su pertenencia a un estado o país determinado. La ciudadanía universal garantiza a las personas que viajan de un país a otro el ejercicio de sus derechos humanos en su lugar de destino, es decir, no serán discriminados por ser de otro país o hablar otro idioma y accederán al empleo, a la educación, a la salud, a la vivienda y a todos los demás derechos establecidos en la Constitución. En Ecuador, los extranjeros tienen las mismas oportunidades que los ecuatorianos y es uno de los países cuya legislación respeta el concepto de ciudadanía universal en los procedimientos de ingreso al territorio, concesión y residencia o también los procesos de naturalización. Y este último proceso de naturalización justamente se le puede ver, se lo puede aplicar especialmente en el ámbito del fútbol. Ustedes han visto que existen por las actividades relevantes que ha prestado tal o cual deportista, futbolista, proceden a esta determinación jurídica que es la naturalización. Eso quiere decir que a partir de determinados procesos pasa a ser ciudadano ecuatoriano. Obviamente, eso obviamente no es un tema simplemente por vanidad o porque qué bonito que es tener doble nacionalidad o doble pasaporte, doble identidad. Eso implica que las personas tienen una doble responsabilidad. Pues una de las características de nuestra Constitución es que los ciudadanos que son naturalizados no pierden su nacionalidad de origen. Eso quiere decir que pueden ser colombianos ecuatorianos, pueden ser peruanos ecuatorianos, pueden ser argentinos ecuatorianos, chinos ecuatorianos y así sucesivamente. El Ecuador permite este proceso de integración a nivel nacional e internacional a través de este proceso de ciudadanía universal. Estos son los temas que nosotros hemos tratado en esta primera etapa de nuestra clase. En los siguientes minutos vamos a ir desarrollando un poco más acerca de este tema que son los valores democráticos y los derechos humanos. Vamos a ver un poco más en relación a este tema fabuloso que es importante que cada uno de nosotros conozcamos, entendamos y también busquemos su aplicación en beneficio de nosotros. Y vamos a hablar justamente en este proceso de la democracia. ¿Qué es democracia? La palabra democracia proviene de las palabras griegas demos, es decir, las personas, y kratos, que significa poder, por lo que la democracia puede ser definida como el poder del pueblo, una forma de gobernar que depende de la voluntad de todos los ciudadanos, es quiere decir, del pueblo. Hay tantos modelos diferentes de gobierno democrático en todo el mundo que a veces es más fácil de entender la idea de democracia en términos de lo que definitivamente no es. La democracia entonces no es la autocracia o la dictadura donde una persona gobierna y no es oligarquía donde lo hace un pequeño segmento de la sociedad. Bien entendida, la democracia incluso no debe ser la regla de la mayoría, si eso significa que los intereses de las minorías son ignoradas por completo. Por lo tanto, la democracia, al menos en teoría, es el gobierno en nombre de todo el pueblo, de acuerdo con su voluntad. Ese sería el término más exacto en función de la democracia. ¿Por qué es la democracia? La fuerza moral y el atractivo popular de la idea de la democracia derivan en sus dos tipos principales fundamentales. La autonomía individual, la idea de que nadie debe estar sujeto a reglas que han sido impuestas por otros. Las personas deben ser capaces de controlar sus propias ideas dentro de lo razonable. Y la otra determinación, la igualdad, la idea de que todos deben tener las mismas oportunidades de influir en las decisiones que afectan a las personas en toda la sociedad.
Estos principios son mutables, atractivos y ayudan a explicar por qué la democracia es tan popular. Por supuesto, creemos que es justo que tengamos tantas oportunidades como cualquier otra persona para decidir sobre las normas comunes. Los problemas surgen al considerar cómo los principios se pueden poner en práctica porque necesitamos un mecanismo para decidir cómo abordar opiniones encontradas, debido a que ofrece un mecanismo sencillo. La democracia tiende a ser una regla de la mayoría, pero una regla de la mayoría puede significar que algunos intereses de la gente nunca sean representados. Una auténtica forma de representación o de representar intereses de todo el mundo es utilizar la forma de decisión por consenso, donde el objetivo es encontrar puntos de intereses desde el punto de vista común, eso quiere decir de toda la sociedad. Esas son las características más importantes en lo que determina la democracia. Lamentablemente por situaciones de tiempo, obviamente no podemos seguir avanzando, se queda un poco de material pendiente en función de este tema. Este tema es bastante amplio y es fabuloso en función de las actividades, obviamente, que todos realizamos día a día, cuando caminamos por la calle, cuando vamos a pagar nuestros servicios básicos, cuando somos atendidos en una institución pública, todos estamos aplicando o estamos haciendo uso de la democracia, estamos haciendo uso de nuestros derechos y todos ellos se encuentran establecidos en un documento fundamental que es la Constitución de la República. En ella se establecen una serie de organigramas en los cuales obviamente es importante que nosotros conozcamos y analicemos para que las personas que están fungiendo como administradoras del Estado no violen nuestros derechos establecidos e inalienables que se encuentran en la Constitución. Así que es importante que nosotros ampliemos todos estos temas en las siguientes clases. También iremos topando todas estas actividades. Señores y señores, ha sido un gusto haber compartido con ustedes el desarrollo de la presente tema, de todas las actividades que se han desarrollado en la presente actividad. No me despido de ustedes, más bien les invito a continuar dentro de este proceso, pues a partir de las 8:40 tenemos la siguiente clase correspondientes a ciencias naturales. Es que sigan en este proceso, ingresen a la siguiente hora y nos estaremos viendo en la clase que nos corresponde.